Bien, veo entre los asistentes a buenos amigos de los dos lados del charco, tanto de México como de Chile, de Venezuela y otros países, y es un placer estar unidos en esta conversación. Gracias, Carmen, y gracias, Salvador, por la invitación para estas reflexiones, denominémosla tertulia virtual en estos momentos tan complejos y apasionantes. La primera reflexión es que sobre el futuro yo sé exactamente lo mismo que todos ustedes, absolutamente nada. Aristóteles, en Ética a Nicómaco, escrita en el siglo IV a.C., afirmaba que la frase mañana habrá una batalla naval no es verdad ni es mentira. Solo lo sabremos pasado mañana. En estas semanas se están escuchando afirmaciones apodícticas sobre la pospandemia. Yo no voy a realizar ninguna afirmación apodíctica, más bien voy a procurar reflexionar a partir del pasado. Newton decía, sin citarlo, una frase de uno de los grandes pensadores del siglo XII, de Bernard de Chartres. Decía que todos somos enanos que podemos ir sobre hombros de gigantes. Y esos gigantes son los clásicos. Hoy citaré algún clásico y citaré también alguna experiencia de lo vivido previamente que puede servirnos para asumir las circunstancias en las que hoy en día nos encontramos todos. Por ahora, muchos confinados y dentro de poco un poco menos confinados. Todos nosotros vivimos necesariamente en tres tiempos a la vez. Vivimos en nuestro presente, pero no podemos dejar de vivir en nuestro pasado y es imposible que no nos proyectemos hacia nuestro futuro. Para vivir el presente, para vivir estas circunstancias complejas, también provocadas por el dislate de determinados gobernantes, a los que luego haremos breve referencia, tenemos que ser capaces de afrontar el pasado. Y el único modo de afrontar el pasado es perdonar y sentirnos perdonados. Tenemos que hacer una cierta limpia sobre nuestro pasado. Tenemos que evitar llevar como el escarabajo de la patata una especie de complejo sobre lo que podría haber sucedido. El presente ha de afrontarse con lo que tenemos por delante, no con lo que en filosofía se denomina los futuribles. Todos teníamos muchos futuribles para este año, pero de repente todos nos hemos enfrentado a una realidad diferente. Bien, pues la primera clave es no lloremos por la leche derramada. Como bien dijera Tagore, las lágrimas por haber perdido el sol te impedirán ver las estrellas. Lo que tenemos que hacer es entender nuestra experiencia del pasado, pero sin añorar cosas que podrían haber sucedido en estos meses, sino decir, pues las cosas, las circunstancias han cambiado y a ver qué es lo que soy capaz de afrontar. El futuro es siempre incierto. Antes hacía Salvador referencia a algunas de mis obras. En el momento actual acabo de entregar a imprenta, precisamente ayer, una obra, la más compleja quizá de las que había emprendido hasta el momento, y el confinamiento me ha venido muy bien, por cierto, para rematarla, que llevará por título 2000 años liderando equipos. Es un estudio que aparecerá, Dios mediante, en septiembre, octubre, en el que he analizado el liderazgo
y también la manipulación y las complejidades a lo largo de 2 milenios de historia vertebrados por la Iglesia Católica. En ese libro analizo una docena de los papas, de los 270 que ha habido hasta el momento. Analizo también una medio centenar de organizaciones, de las cientos que ha habido en esa y que hay en esa institución, en la Iglesia, y luego momentos singulares, las cruzadas, la Inquisición, etcétera. Es muy interesante porque desde el siglo I, es decir, desde las primeras organizaciones que surgen en torno a esa religión, hay una constante. Y la constante es para todos que viven en el momento más complejo de la historia. Lo voy a ilustrar con un ejemplo. En el siglo XII, comienzos del siglo XII, hay un personaje que fue el coach de referencia para reyes, monarcas, papas, cualquier empresario de la época quería contar con los servicios de coaching de Bernardo de Claraval, no confundir con el Bernardo de Chartres citado anteriormente. Bernardo de Claraval escribió un extraordinario manual de management, muy poco conocido, que lleva por título De Consideración. La historia de este manual de management es la siguiente. Él se había incorporado en el año 1113 a una institución nueva que está reformándose, se está reinventando, que es el Cister. El Cister lleva unos pocos años de historia hasta que Bernardo de Claraval se incorpora con 50 compañeros y amigos, y resulta que una de las personas que es discípula suya llega a ser papa, se llama Eugenio III. Eugenio III le pide, nombrado CEO de la Iglesia Católica, le dice: oye, ¿por qué no me escribes un libro sobre esto de gobernar? Tú que has expandido mediante franquicia una institución tan interesante como es el Cister durante tantos años, escríbeme, por favor, un libro sobre el gobierno de las organizaciones. Ese libro, repito, lleva por título De Consideración. En el capítulo 10 de ese libro, con intención de interesar al lector, Bernardo de Claraval ficciona una conversación entre el CEO destinatario del libro, Eugenio III, y él mismo, y pone en boca de Eugenio III las siguientes palabras. Dice: Bernardo, tú deberías entender que esto es importante, le dice Eugenio III a Bernardo, tú deberías entender que las circunstancias en las que vivimos ahora a mitades del siglo XII son mucho más complejas, más difíciles que lo que se ha vivido hasta el momento. Por tanto, ahora liderar es mucho más difícil. Bien, si en el siglo XII se hacía esta afirmación, ¿qué diremos en el siglo XXI y en medio de una pandemia? Todo el mundo ha pensado que sus tiempos eran los más complejos. Bien, ante la complejidad de los tiempos caben diversas actitudes. Una primera actitud es pues la visión pesimista de la realidad. En estos días pues hay muchas personas predicando desastres apocalípticos sobre lo que va a suceder en la economía mundial y sobre el social unrest que va a haber y sobre la pobreza y sobre el hambre. Bueno, todo eso puede tener y tiene, evidentemente, elementos ciertos. Pero si nos dedicamos a lamentarnos, poco haremos, poco aportaremos. Una segunda opción ante esa situación compleja en la que estamos y en la que vamos a estar, más profunda todavía, es pactar con la realidad. Hay que llevarse bien con la realidad. Porque, y esto es relevante, lo importante, y lo diré con una expresión de Sartre que ahora localizaré cronológicamente, lo importante no es lo que nos sucede. Lo importante es lo que cada uno de nosotros hacemos con lo que nos sucede.
Esta frase fue pronunciada en una entrevista por Jean-Paul Sartre cuando insistentemente el periodista le preguntó, le cuestionó por su experiencia en Auschwitz. Bien, pactar con la realidad. Tenemos que llevarnos bien con la realidad. Y ahora especificaré qué realidad es la que tenemos por delante, ¿no? Y la tercera opción, que es la más sensata, la que deberíamos todos asumir, es el optimismo. Pero no he entendido el optimismo como una ceguera ante la realidad, sino como un realismo práctico. Hace poco en una entrevista recordaba una anécdota que me contaron durante una larga estancia de trabajo en un país americano. Me contaron de dos dípteros, de dos moscas que estaban volando y cayeron en dos vasos de leche. Una de ellas, al cabo de unos días, le comentaba a otra mosca con la que estaba charlando, le dijo, fíjate, el otro día iba con mi prima y nos caímos en dos vasos de leche y mi prima se ahogó. Y la interlocutora le pregunta, ¿y tú qué hiciste? ¿No? Pues mira, yo me puse a patear, convertí la leche en cuajada y salí caminando. El optimismo del que hablo es un optimismo práctico, es un realismo operativo. En estos días, hablando con muchos empresarios y directivos, como suelo hacer ahora de forma virtual, me decía una directora general a la que mucho aprecio, la gran diferencia entre la crisis anterior y la crisis actual es que en la crisis anterior tuvimos que trabajar el doble para ganar la mitad. Y en esta crisis vamos a tener que trabajar el triple para ganar un tercio. Bueno, es un modo de realismo que debemos convertir en realismo práctico. Ante la realidad, repito, podemos optar por enfadarnos. Si nos enfadamos ante la realidad, el problema es que bloqueamos nuestras opciones para encontrarle salida. En las diferentes conferencias que he dado en algunos lugares del mundo junto a aquellos que cayeron en los Andes, se acuerdan todos, el equipo, no recuerdo si era de béisbol o el equipo de deportivo, una de las cosas que comentaban era fuimos capaces de salir de allí, caminamos hasta llegar a Chile porque nadie nos dijo que era imposible. Bien, pues nosotros, era de fútbol, me aclara Morelva, muchísimas gracias Morelva. Tenemos que ser capaces de olvidarnos de los imposibles, tenemos que hacer posibles los imposibles gracias al trabajo, gracias al esfuerzo. Ese esfuerzo ha de tener en cuenta que la realidad no es perfecta. El modelo de diagnóstico que da título a esta sesión, a este webinar, tiene la siguiente historia. Hace ya algunos años, porque nos vamos haciendo menos jóvenes, el presidente de la Caixa me me solicitó que hiciera algún tipo de reflexión a los directores territoriales de su entidad financiera. Y precisamente en esas semanas previas a aquella reunión con los directores territoriales, estaba yo en Londres y me dijo el ejecutivo con el que estaba trabajando, estábamos paseando por la City, me dijo, qué bonito va a ser Londres cuando lo acabe. Bien, Londres acabado no existe. No existe Santiago de Chile acabado, no existe Caracas acabado, no existe Madrid acabado. Vivimos y tenemos que asumirlo en una situación de permanente inestabilidad. La mayor diferencia entre el pasado y el presente es que durante largas temporadas hemos sido capaces de vivir en una certidumbre ficticia. Y ahora vivimos en una incertidumbre consciente.
afrontar la incertidumbre consciente exige valentía, porque, y remito de nuevo a Aristóteles y animo a la lectura en estas fechas de confinamiento de Ética a Nicómaco, que es mi libro, uno de mis libros de cabecera, uno de mis libros de referencia. Para los que no lo sepan, Aristóteles, su autor, fue el coach de Alejandro Magno, y mal no debió hacerlo, porque antes de fallecer con 33 años fue capaz de crear el tercer mayor imperio de la historia de la humanidad. Bien, pues en Ética a Nicómaco se insiste en que tener miedo no solo no es malo, sino que es muy conveniente, porque nos permite estar alerta. En las circunstancias que estamos viviendo y en las que vamos a vivir, gestionar lo imperfecto se va a imponer de forma estricta. ¿Por qué? Porque la supuesta perfección a la que pensábamos que nos enfrentábamos ha saltado por los aires. También en este sentido me gusta señalar que no vivimos en tiempos excepcionales. Todos los tiempos han sido excepcionales. Si repasamos un poco el pasado, y hay gente que se queja mucho de las circunstancias presentes, pero pensemos en cómo vivieron nuestros padres, cómo vivieron nuestros abuelos. Richard Vaughan, director general del grupo Vaughan, con quien habitualmente, en los 2 últimos meses no, pero habitualmente desde hace ya varios años, desde que nos hicimos amigos, comemos en algún restaurante y esperemos volver a hacerlo. Hemos hablado muchas veces de que las complejidades, las incertidumbres fueron la de nuestros abuelos, la de nuestros bisabuelos, guerras mundiales, contradicciones, pandemias. Hoy en día nos está tocando vivir unas circunstancias que deberían ser asumidas muy positivamente para ayudarnos a reflexionar. En estos últimos años, y teniendo en cuenta las circunstancias del mundo, en conversaciones con amigos, yo me había atrevido a predecir que antes o después algo iba a suceder. Porque cuando el mundo va demasiado deprisa y hay demasiado ruido, históricamente, desde hace aproximadamente 4.000 años, que es el periodo histórico en el que yo habitualmente me muevo en mis investigaciones históricas, cada vez que el mundo se ha vuelto loco, pues de repente pasa algo. Y voy a explicar con un poco más de detalle este punto, ¿no? Hay 4 modos de entender la historia. La filosofía de la historia puede ser entendida como una progresión hacia mejor. Hay gente que piensa que todo va a mejor. En este sentido, por ejemplo, y es un libro de alto interés, está el libro de Roslin, libro que recomiendo vivamente, Factfulness, que ha sido publicado en español por Deusto. Es un libro en el que se dice: nunca hasta ahora habíamos vivido tantos tan bien. Me parece que es un libro relevante y hay mucha gente que, basándose no en este libro, sino en consideraciones de otro tipo también, pues dice, tenemos que ser patológicamente optimistas, ¿no? Porque el mundo siempre va a mejor. Bien, frente a esta postura tenemos a los eternamente pesimistas, aquellos que dicen todo va a peor, cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo tengo algún pariente que pertenece a esta línea de reflexión y siempre está diciendo, pues antes se hacían mejor las casas, antes, en fin, las carreteras se preparaban mejor, todo era mejor antes, ¿no? Bien, segunda posibilidad, el pesimista patológico, ¿no? Hay una tercera opción que es la hegeliana. Esa opción lo que propone es que periódicamente se repiten las mismas circunstancias. Tesis, antítesis, síntesis, síntesis que sirve de nueva tesis para una nueva antítesis que provocará una nueva síntesis. Y hay un eterno retorno. Yo no coincido con ninguna de las 3 opciones. Yo propongo más bien que la historia es una especie de muelle y en ese muelle las distancias entre una circunstancia y la otra no es necesariamente la misma.
No es verdad que necesariamente tenga que haber una guerra cada 30, cada 50, cada 60 años. No es verdad que tenga que haber una pandemia cada 100 años o cada 50 o cada 70. Pero sí es verdad que el ser humano reflexiona mucho mejor con la ayuda del dolor. En otro libro que también recomiendo, todavía nos quedan algunas semanas, parece, de mayor tiempo en casa, recomiendo las obras de C.S. Lewis, fundamentalmente una teoría del dolor y una pena en observación. En ese libro, con una expresión de carácter teológico que traduzco enseguida al mundo organizativo, dice Lewis que el dolor, el sufrimiento, es el altavoz que Dios utiliza para que el hombre le escuche. A mí esa expresión, que me parece profundamente acertada, esa expresión la aplico al mundo empresarial, al mundo organizativo, y considero que las crisis, las dificultades, las contradicciones, sean colectivas o sean personales, son aquellas que nos hacen aprender. Y si cada uno de nosotros nos miramos al espejo y reflexionamos sobre nuestro propio pasado, es muy probable que concluyamos que los periodos de éxito, los triunfos, los reconocimientos, no son lo que nos ha ayudado a crecer. Lo que nos ha ayudado a crecer es encontrar a ese directivo patán, es encontrar a ese director general saltimbanqui, es encontrar pues ese despido, es encontrar esas dificultades comerciales que hicieron que tuviéramos que repensarnos. A nadie le gusta el dolor, nadie va buscando positivamente el sufrimiento, pero cuando entramos en circunstancias en las que la imperfección se plantea de una manera tan patente como el presente, lo que debemos hacer es mirar cara a cara a esas dificultades y decir cuáles son las lecciones que esta contradicción me está ofreciendo. Porque todos antes o después debemos pasar como la harina por esa piedra de molino, y lo mejor de las personas y de los colectivos también acaba surgiendo en medio de las contradicciones, lo entendamos o no lo entendamos. Yo considero que en estos tiempos hay tres aspectos en la gestión de lo imperfecto que deberíamos trabajar de una manera particularmente intensa. En primer lugar, debemos relativizar los éxitos y debemos relativizar los fracasos. El éxito y el fracaso son términos que a veces nos afectan y que deberíamos ser capaces de gestionar más adecuadamente. Tiro otra vez de una anécdota de la Edad Media. Cuentan de un monje cluniacense que fue a ver a su abad para decirle que estaba muy preocupado por las cosas que comentaban de él otros miembros del colectivo, ¿no? Y el abad le dijo, mira, vete al cementerio e insulta a los muertos. Esto hizo aquel cluniacense y a la vuelta le dijo el abad, ¿qué te han dicho? Dijo, absolutamente nada. Bueno, pues vuelve otra vez y ahora alábales, ensálzales, halágales. Fue allí al Camposanto. Al retornar de nuevo le preguntó el abad, ¿qué te han dicho? Pues absolutamente nada. Y concluyó entonces aquel dirigente, aquel directivo sabio, pues tú tienes que procurar hacer exactamente lo mismo. Tenemos que tener un castillo interior que nos blinde, que nos ayude a relativizar los supuestos éxitos o fracasos. Somos lo que somos, no por lo que otros digan, sino que somos lo que somos por lo que podemos mirarnos al espejo y encontrar en nosotros mismos. Ni el éxito, ni el fracaso, ni la riqueza, ni la pobreza deberían influir en esa consideración objetiva que cada uno de nosotros debemos ir consolidando de nosotros mismos. La segunda área de trabajo que estos tiempos nos están proporcionando es la paciencia. A veces somos un poquito como niños.
lo queremos todo y a la vez. Y lo que debemos hacer con el paso de los años no es ser más viejos, sino procurar ser más sabios. Y la sabiduría no es haber leído muchos más libros, no es haber escuchado muchos webinars. La sabiduría tiene en su etimología, como bien sabemos, una coincidencia profunda con el saborear. Tenemos que aprender a saborear lo importante en la vida. Y en estas circunstancias, bueno, pues quienes tenemos la fortuna de estar pasando este confinamiento en familia, pues podemos saborear ese amor de los hijos, de la esposa, del cónyuge, porque en esta vida acelerada tantas veces nos perdemos lo más importante por no estar atentos a eso que es esencial en nuestra vida. Para quien va demasiado deprisa, pues no hay viento ni mal viento, que recoge Shakespeare en una de sus obras. Nosotros tenemos que timonear adecuadamente y lo haremos en la medida en que sepamos distinguir lo importante de lo accidental. Y estos tiempos nos lo están permitiendo de forma evidente. Tenemos que ser capaces de saber que hay cosas que son realmente significativas y de que hay muchas cosas que son accidentales. En este sentido, me permito recomendar un libro de hace ya 30 años, Competing for the Future, de Hamel Prahalat, donde se habla que para quien todo es esencial, todo es accidental. Estas circunstancias complejas nos tienen que ayudar a diferenciar entre lo esencial y lo accidental. Y la tercera vía de trabajo que quería mencionar es la del optimismo. He hablado antes de él, pero creo que es muy importante, porque es fácil caer en el derrotismo, es fácil caer en el desánimo. A todos se nos ocurre que las cosas van a ser muy complejas. De lo que se trata es de ver qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros por los demás. Ayer mismo, hablando con otro alto directivo de una entidad financiera, me decía, bueno, ¿y qué negocios se te ocurren en estos tiempos complejos, ¿no? Bueno, pues en estos tiempos complejos va a haber muchas oportunidades, pero más que pensar en los negocios o en el enriquecimiento personal, yo creo que tenemos que pensar en cómo vamos a poder ayudarnos unos a otros. En este libro al que hacía referencia, 2000 años liderando equipos, dedico un espacio significativo a nuevos modos de hacer economía, como ha sido el Grupo Mondragón o como ha sido el modo de hacer de la Caixa y de otras cajas en sus orígenes, de Francesc Moraga, de Arizmendi Arrieta. Creo que vamos a tener que ser capaces de repasar cómo pasar de la competencia a la competencia. Vamos a tener que aprender a trabajar más y mejor en equipo. Y todo esto, y agradezco porque veo en el chat algunos comentarios realmente interesantes, el tema de la humildad de la que habla Ignacio Palau. Es verdad, es decir, la humildad es la verdad, dijo la mejor literata española de todos los tiempos. La humildad es la verdad. Tenemos que ser capaces de, dentro de ese proceso de relativización, relativizarnos nosotros mismos. Muchas veces consideramos que cada uno de nosotros somos muy importantes y no lo somos. Cada uno de nosotros somos una gota en ese océano de la humanidad y el objetivo vital que yo me propongo para mí y que me permito recomendar a todos aquellos con los que trabajo es que aquel lugar al que llegamos sea es la diferencia entre el liderazgo y la manipulación. El líder es la persona que llega a un lugar y antes de que él se vaya o cuando él se va a aquel lugar es mejor que cuando él llegó. Manipuladores son aquellos que cuando llegan a un lugar lo destrozan, destrozan el equipo, lo dejan convertido en un grupo y se van de allí.
nosotros tenemos, al menos en España, no hablo de otros países, la oportunidad también de desaprender de lo que estamos viendo. Si uno tiene que elegir para futuras sesiones, clases, conferencias, a personajes de los que desaprender, nosotros tenemos a todo un gobierno, ¿no? Es decir, cómo no deberían haberse hecho las cosas, cómo no debería gobernarse, lo tenemos patentemente ejemplificado, ¿no? Bien, nosotros más que dedicarnos a criticar lo que otros hacen, lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿cuál va a ser mi aportación? Termino ya porque creo que es muy conveniente que dediquemos 10-15 minutos a la interacción, que quizá es lo más relevante, ¿no? Y recuerdo el principio de la bicicleta. La bicicleta exige que estemos pedaleando con constancia. La bicicleta reclama perder el miedo a caerse. En estos momentos que vamos a vivir, que ya estamos viviendo, tenemos que procurar crear equipo, y crear equipo significa introducir alma en el proyecto, introducir ilusión colectiva, introducir entusiasmo y hacerlo con constancia. No nos es dado cansarnos. No podemos decir, ya pillé la crisis del 92, pillé la crisis del 2008, ahora otra nueva crisis, yo ya me retiro, como me decía hace no muchos días otro director general propietario de una firma de consultoría. Creo que no es el momento de estar pensando en la retirada, creo que es el momento de estar pensando en cómo ayudar a los demás. Y termino ya con una expresión de un general francés durante la Primera Guerra Mundial en la batalla del Somme. Decía Foch, los alemanes nos han desbordado por la izquierda, los alemanes nos han desbordado por la derecha. El área central está a punto de hundirse. Ha llegado el momento de pasar a la carga. Bueno, pues yo me permito decirles a ustedes y decirme a mí mismo que ha llegado el momento de, con una ilusión recobrada, ser capaces de ayudar a otros a no perder el ánimo y volver como humanidad, como personas, huyendo de los ingenieros sociales peligrosísimos que en algunos países nos atenazan, volver a ese contacto humano, a esa ilusión compartida que nos permita volver a construir más y mejor todo lo que había sucedido antes de esta pandemia.